Buen día, profesor. Somos el grupo 4 y hoy vamos a exponer sobre el trabajo final. Iniciemos conociendo a Cerro Verde. Es la empresa minera líder en el Perú, especializada en la producción de cobre. Destaca por su operación eficiente a gran escala, priorizando la sostenibilidad y la responsabilidad social. La compañía se compromete activamente con la protección del medio ambiente y el bienestar de las comunidades locales. Cerro Verde busca alcanzar elevados estándares de calidad y asegurar la seguridad de sus trabajadores mediante la implementación de tecnología de vanguardia y estrictos protocolos laborales. Su enfoque en la sostenibilidad junto con la inversión en tecnología ha generado significativos beneficios para la economía peruana, contribuyendo al desarrollo sostenible del país. La empresa demuestra que es posible llevar a cabo operaciones mineras de manera responsable, generando un impacto positivo tanto a nivel social como ambiental. La visión de Cerro Verde es ser líderes de producción segura de cobre, haciendo de cada día nuestro mejor día. Y su misión es la excelencia en seguridad y medio ambiente, en las personas, en la operatividad de las actividades y en la gestión de costos. Para el cálculo de la materialidad se toma en consideración la cuenta del total de patrimonio, ya que es la única cuenta que nos brinda una variación positiva del 2021 al 2022 de 8,56%. Posterior a ello, para los demás cálculos, se considerará una materialidad general de 1%, se tomará un 75% para el cálculo de la materialidad de planificación y un 10% en el cálculo de la materialidad de cédula de ajuste, puesto que se trabaja con los saldos de cierre y no se realizarán ajustes posteriores. Respecto al marco conceptual, podemos hablar primero sobre las características cualitativas fundamentales. Dentro del marco conceptual, la atención de la relevancia de las cuentas emerge como crucial, permitiendo la identificación de aquellas más significativas. Esta distinción no solamente proporciona una comprensión clara de la importancia, sino también influye directamente en las decisiones estratégicas de los usuarios, ya sea en el ámbito financiero o empresarial. La capacidad de reflejar la relevancia guía la asignación de recursos y la planificación estratégica, además que contribuye a la transparencia de ofrecer una visión detallada del impacto de cada cuenta. En relación a las características cualitativas de mejora, el análisis de los estados financieros de la compañía revela un enfoque de comparabilidad, evidenciando por la presentación de los estados financieros que contrastan un periodo actual con el anterior. Por otro lado, la verificabilidad se asegura mediante las notas detalladas que respaldan la autenticidad de la información indicada. En relación a la accesibilidad oportuna a la información para los responsables de la toma de decisiones, subraya la oportunidad como tal, por la cual la empresa proporciona datos tanto actualizados como históricos según las necesidades específicas de los que la requieran. Luego tenemos lo que es la hipótesis fundamental de la empresa en marcha. En este caso, Cerro Verde demuestra que su negocio se mantiene en marcha al mantener operaciones exitosas, respaldando por la representación de sus estados financieros conforme a normas internacionales. Este enfoque refleja asimismo el firme intención de la empresa en continuar con sus actividades. Por último, tenemos los elementos de estados financieros. En el marco conceptual se destaca que los estados financieros sirven como un reflejo del impacto financiero derivado de las transacciones y otros eventos que puede obtener la sociedad. En este caso, Cerro Verde, en su informe financiero, organiza sus estados financieros eh, en diversas categorías. Dentro de estas tenemos los que son activos, pasivos y patrimonios. En relación a los estados de resultados, la empresa sigue las pautas del marco conceptual, desglosándolas entre ingresos y gastos. Además, se observa que el estado de cambio de patrimonio neto puede identificar y comprender de manera más completa los elementos que influyen dentro del patrimonio, destacando la coherencia y la presentación de dichos principios y selecciones en el marco conceptual. Siguiendo los párrafos 9, 15 y 16 de la NIC 1, la gerencia manifiesta que es responsable de la preparación y presentación fiel de sus estados financieros de acuerdo con las NICs. Asimismo, la compañía expresa una declaración explícita y sin reservas en su nota 2A de que sus estados financieros adjuntos se han preparado de acuerdo con las NICs. Asimismo, en el párrafo 25, con respecto a la hipótesis de negocio en marcha, esta resulta fundamental para la evaluación de la solidez financiera de la entidad y su capacidad para cumplir con las obligaciones. Es así como revela que su objetivo es salvaguardar la capacidad de la compañía de continuar como negocio en marcha con el fin de proporcionar retornos para los accionistas y beneficios para los grupos de interés y mantener una óptima estructura que permita reducir el costo de capital. Ok. En base a la norma y el párrafo 60, la empresa ha clasificado sus pasivos como corrientes al cierre del 31 de diciembre de 2022, aquellas cuentas que se esperan liquidar en el ciclo normal de operación o cuando se mantenga al pasivo con propósito de negociar, y clasifica como no corriente aquellas obligaciones que vayan a cancelarse a un periodo mayor a un año. Esta clasificación también se hará dependiendo de los derechos que existan al cierre del periodo. Cabe mencionar que esta clasificación no se ve afectada por los eventos o hechos que ocurran después de la fecha del informe. Siguiendo el párrafo 139U, actualmente la compañía está evaluando el impacto potencial que tendrán las nuevas enmiendas de la NIC 1.
en la práctica actual. La empresa podría reclasificar algunos de sus pasivos como corrientes o no corrientes. Por ejemplo, si la empresa tiene un pasivo que vence dentro de los 12 meses siguientes al final del periodo, eh, pero tiene el derecho a diferir la liquidación del pasivo o por un periodo más largo, la empresa ahora va a tener que clasificar el pasivo como no corriente. El párrafo 29 también establece que la materialidad debe evaluarse desde la perspectiva de los usuarios de los estados financieros, lo que significa que la materialidad no es una cuestión de opinión, sino que debe de basarse en las necesidades de información de los usuarios. Para evaluar la materialidad, la compañía deberá seguir o considerar algunos factores, como es el tamaño de la partida, la incidencia de la partida, aquellas que tengan un impacto significativo, ¿no? Entonces, la NIC 1 establece que las partidas de importes no significativos deben agruparse con otras de similar naturaleza o función. Esto se debe a que las de similar naturaleza o función pueden perderse en los estados financieros si se presentan por separado, ¿no? Entonces, la compañía debe aplicar el juicio profesional para determinar si una partida es material o importante. Entonces, no existe una regla general para determinar la materialidad, ya que la importancia relativa depende de las circunstancias específicas de cada entidad. Siguiendo el párrafo 117A y las modificaciones de esta enmienda, las modificaciones de la NIC 1 son aplicables para los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2023, dado que las enmiendas proporcionan una orientación no obligatoria sobre la aplicación de la definición de materialidad o la información sobre las políticas contables. O sea, no es necesaria una fecha de vigencia para estas enmiendas. La compañía actualmente está evaluando el impacto que van a tener estas modificaciones para determinar el impacto que van a tener en la revelación, ¿no?, de la política contable de la compañía. Y por último, el párrafo 51, la compañía al presentar sus estados financieros lo hace respetando cada uno de los requerimientos mencionados anteriormente, pues sus estados financieros auditados poseen el nombre de la entidad, la moneda en la cual se están preparando se están representados, ¿no?, el periodo a cubrir y las notas. Ahora hablando sobre la NIC 2, inventarios y su relación con la compañía. Esta recae según el párrafo 36, inciso E y G, el cual menciona que la información a revelar será el importe que por las rebajas de valor de inventarios que fueron reconocidos como gasto en el periodo y las circunstancias o eventos que hayan provocado reversiones o rebajas de valores respectivamente. La NIC 2 hace referencia a que se reconocerá como gasto cuando estos sucesos anteriores se den lugar, lo que hace también referencia al párrafo 34 de la misma norma, el cual señala que cuando los inventarios sean vendidos, el importe de este gasto será reconocido como gasto del periodo en el mismo mes en el que se reconozca el ingreso de la operación. También está afecto a rebajas del valor, cuando se trata de valor razonable, ya que el importe de cualquier rebaja de valor hasta alcanzar el valor neto realizable, así como todas aquellas pérdidas de los inventarios, serán reconocidas en el periodo en el cual ocurra la pérdida o rebaja. En caso de que hubiese alguna reversión o rebaja de valor y que se dé como un resultado un aumento de valor neto realizable, esta se podrá reconocer como una reducción de valor de los inventarios que fueron reconocidos como gasto en el periodo que tenga recuperación. Otra relación que se da con el informe de los estados financieros auditados de la compañía con la NIC 2 se puede observar en el párrafo 9 de la norma, y que este párrafo hace referencia a que los inventarios se medirán al costo o valor neto realizable según cuál sea el menor. Según menciona la nota 3 de criterios contables aplicados en el inciso G, por las existencias de productos, se valoran los costos medios de la producción o su valor de mercado, cuál fuera el inferior. También se observa asimismo el proceso contable aplicado en el párrafo 9, en donde el informe menciona que las existencias de materia prima o de los productos se valorarán al costo medio de adquisición o al valor del mercado, cuál fuese el menor, lo que también guarda relación con el párrafo 25 de la NIC 2, en el cual se menciona que los costos de inventarios que sean distintos a los inventarios de productos se podrán asignar sus costos utilizando el método de primeras entradas, primeras salidas y un costo promedio ponderado. 5 menciona que un cambio de estimación contable es un ajuste en el importe en libros de un activo o de un pasivo, o en el importe del consumo periódico del mismo, que se produce básicamente tras la evaluación de la situación actual, así como de los beneficios futuros esperados y de las obligaciones asociadas a este, ¿no? Entonces, los cambios en las estimaciones contables son el resultado de nueva información o nuevos acontecimientos y en consecuencia no son correcciones de errores. Asimismo, en el párrafo 38 nos habla sobre el reconocimiento prospectivo del efecto de un cambio de estimación contable, que significa que el cambio se aplica
a las transacciones, otros eventos y condiciones desde la fecha del cambio a la estimación. O un cambio de estimación contable podría afectar únicamente al resultado del periodo corriente o bien al de este o al de periodos futuros. Ok. En el caso de Cerro Verde, el cambio de la tasa de descuento se reconoce prospectivamente. Esto significa que la empresa va a aplicar la nueva tasa de descuento de los flujos de efectivos futuros a partir del 1 de enero de 2023. Entonces, Cerro Verde debe seguir los siguientes pasos. En primer lugar, identificar, ¿no?, la nueva política contable que se va a aplicar, identificar en el periodo al que se va a aplicar, este va a ser el 1 de enero de 2023, recalcular sus saldos de los activos, de sus pasivos y de su patrimonio neto a partir de la fecha del cambio y reclasificar los importes de los periodos anteriores que ya no son relevantes. Entonces, si la compañía decide optar por reconocer los cambios en sus estimaciones contables de forma prospectiva, deberá revelar la siguiente información en sus estados financieros, tanto la naturaleza del cambio, la fecha del cambio, el periodo al que se aplica el cambio y el impacto del cambio en los estados financieros. Finalmente, los cambios en estimaciones que realizó Cerro Verde en sus estados financieros de 2022 se relacionan principalmente con cambios en la tasa de descuento. En 2022, los cambios en estimación se vieron parcialmente compensados con mayores flujos nominales futuros y cambios en el ratio de escalamiento. Esto significa que si bien la tasa de descuento se redujo, los costos o los otros factores mencionados tuvieron un impacto positivo al valor de las estimaciones contables. Párrafo 1 y 2 establece que los estados financieros deben reflejar la situación financiera, los resultados de las operaciones y los flujos de efectivo de una entidad a la fecha de cierre. Sin embargo, es posible que se produzcan hechos después del cierre que tengan un impacto significativo en los estados financieros. Así que cuando estos hechos ocurran, la entidad debe evaluar si deberían ajustarse a los estados financieros o no. Y si los hechos son indicativos de que la hipótesis de negocio en marcha no es la apropiada, pues la empresa deberá dejar de aplicarla. También establece que la entidad debe revelar toda información sobre los hechos ocurridos después del cierre, incluyendo la naturaleza del hecho, su fecha y su impacto en los estados financieros. Es así que la empresa Cerro Verde, en la nota 23, menciona explícitamente que desde el 31 de diciembre de 2022 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros no han ocurrido hechos posteriores significativos de carácter financiero contable que puedan afectar la interpretación de los estados financieros. Esta normativa se hace presente en la nota 2M y 13 del informe auditado de la empresa Cerro Verde. En primera instancia, se puede observar en el estado de situación financiera la revelación del impuesto a las ganancias por separado, cumpliendo así con el párrafo 79 de la NIC. Por otro lado, en el párrafo 59A hace referencia a los ingresos de actividades ordinarias, por intereses, regalías o dividendos, ya que son considerados como impuesto diferido. Cerro Verde, al ser una empresa minera, cuenta con pagos de regalías e impuesto especial a la minería, los cuales generan activos y pasivos por impuesto diferido. En la nota 13F se detalla el desglose sobre el desembolso del impuesto tanto corriente y diferido, haciendo referencia al párrafo 80A de la NIC. Por último, en el párrafo 81C se evidencia en la nota 13F, ya que se presentan las variaciones en las tasas impositivas y la tasa efectiva durante el periodo que comprenden los años 2021 y 2022. Gracias. La NIC 16 tiene como objetivo establecer principios contables para la contabilización y presentación de propiedades, planta y equipo. Según el párrafo 16, se debe estimar y reconocer inicialmente los costos de desmantelamiento, retiro y rehabilitación del lugar donde se encuentra el activo, reflejando la obligación de la entidad en el momento de adquirir el elemento o como resultado de su uso, con propósitos distintos a la producción de inventarios. Cerro Verde revisa cada trimestre su reserva para remediar y cerrar minas, la cual incluye estimaciones de costos de rehabilitación, cambios regulatorios, avances tecnológicos, tasas de descuento e inflación. Según el párrafo 29, la entidad elegirá como política contable el modelo del costo del párrafo 30 o el modelo de revaluación del párrafo 31 y aplicará esa política a todos los elementos que compongan una clase de propiedad, planta y equipo. En Cerro Verde, estos son valuados al costo histórico, incluyendo los costos que son directamente atribuibles a la construcción o adquisición del activo, menos la depreciación, amortización y o pérdidas acumuladas por deterioro. De acuerdo al párrafo 62, se puede utilizar distintos métodos de depreciación, como el lineal, el decreciente y el de unidades de producción, para distribuir de manera sistemática el valor depreciado de un activo durante toda su vida útil. En Cerro Verde se utiliza el método por unidades de producción para estimar la depreciación y amortización de activos específicos en la mina. De acuerdo al párrafo 73, en los estados financieros se debe detallar para cada categoría de propiedad, planta y equipo las pérdidas por deterioro del valor reconocidas en el periodo, siguiendo las pautas de la NIC 36. Cerro Verde no ha identificado indicios de deterioro de sus activos al 31 de diciembre del 2022 y 2021.
Respecto a la NIF 9 de instrumentos financieros, en la nota 2 del informe auditado se mencionan ciertos párrafos de esta norma, los cuales son el 3.2.3, el 3.3.1, el 3.3.2, 3.3.3, 4.1.1, 4.1.2 y el 5.5.1. No se menciona en los estados de situación financiera que se haya incurrido o realizado alguna observación respecto a esta normativa. Sobre la NIF 15 de actividades, ingreso por actividades ordinarias. En el caso de nuestra compañía, Cerro Verde, en su informe auditado, la norma es aplicable, sí, pero aplica en algunos casos como en el párrafo 61, como indica la norma. Es decir, ¿qué dice el párrafo 61? El objetivo de ajustar el importe que se ha comprometido en la contraprestación para dar cuenta de un componente de financiación significativa es que una entidad reconozca los ingresos de actividades ordinarias por un importe que refleja el precio que un cliente habría pagado como un anticipo por los bienes o servicios comprometidos si hubiera pagado en efectivo por dichos bienes o servicios que se transfieren al cliente, es decir, el precio de venta en efectivo. En el caso de Cerro Verde sí es aplicada esta norma debido a que lo especifica bien claro que la empresa obtiene adelantos a corto plazo por parte de sus clientes. Al aplicar el enfoque práctico establecido por la NIF 15, la empresa decide no ajustar el monto comprometido de contraprestación por los impactos de un componente de financiamiento significativo, siempre y cuando al inicio del contrato, como dice la norma, prevé que el lapso entre la transferencia del bien comprometido del cliente y al momento que éste se realice el pago por dicho bien será de 1 año o menos. En caso de Cerro Verde, no aplica esto de ajustar el monto comprometido, por lo cual la norma lo especifica y Cerro Verde también aplica esta norma, este enfoque en su informe auditado. La NIF 16 tiene como objetivo establecer principios contables para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de arrendamientos con el fin de proporcionar información clara y relevante en los estados financieros. De acuerdo al párrafo 5, un arrendatario puede optar por no aplicar los requerimientos de los párrafos 22 al 49, los cuales mencionan los arrendamientos de corto plazo y los activos subyacentes de bajo valor. En el caso de Cerro Verde, aplica un enfoque único de reconocimiento y medición para todos los arrendamientos, excepto los arrendamientos a corto plazo y activos subyacentes de bajo valor. Según el párrafo 9, al inicio de un contrato, una entidad evaluará si el contrato es o contiene un arrendamiento. Un contrato es o contiene un arrendamiento si transmite el derecho a controlar el uso de un activo identificado por un periodo de tiempo a cambio de una contraprestación. Cerro Verde evalúa al inicio de cada contrato todas las cláusulas para determinar si son o contienen un arrendamiento. La compañía es arrendataria, pero no arrendadora en ninguna transacción. Según el párrafo 22, en la fecha de comienzo, un arrendatario reconocerá un activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento. En el caso de Cerro Verde, registra los activos por derecho de uso al inicio del arrendamiento, calculando su costo, descontando la depreciación y ajustando sus nuevos cálculos de pasivo por arrendamiento. Los pasivos se registran en la fecha de inicio, valorándolos por el valor presente de los pagos esperados durante el contrato. Estos pasivos se ajustan por cambios de pagos futuros, tasas, índices, estimaciones de valor residual o evaluaciones de opciones. De acuerdo al párrafo 26 de la norma, al comenzar un arrendamiento, el arrendatario calculará el pasivo por arrendamiento al valor presente de los pagos pendientes en esa fecha. Este cálculo implica descontar los pagos utilizando la tasa de interés implícita en el arrendamiento, si es que esta tasa es fácilmente determinable. En caso contrario, se aplicará la tasa incremental por préstamo del arrendatario. Cerro Verde utiliza la tasa de interés incremental para calcular el valor presente y los pasivos se ajustan por intereses acumulados y pagos realizados después del inicio del arrendamiento. De acuerdo al párrafo 33, un arrendatario aplicará la NIC 36 para determinar si el activo por derecho de uso presenta deterioro de valor y contabilizar las pérdidas por deterioro de valor identificadas. Cerro Verde no ha identificado indicios de deterioro al 31 de diciembre de 2022 y 2021. Como conclusiones tenemos, el informe detalla los cambios en las políticas contables y revelaciones de la compañía, lo cual indica un enfoque transparente y detallado en la presentación de sus estados financieros. Además, la empresa ha identificado contingencias relacionadas con el impuesto a las ganancias, lo cual ha generado disputas con las autoridades fiscales y ha llevado a la empresa a reconocer una cuenta por cobrar por impuesto a las ganancias por un monto significativo. Finalmente, la auditoría realizada por la firma ha evaluado la capacidad de la empresa para continuar como negocio en marcha, considerando los impactos del COVID-19, las tensiones políticas y la problemática económica del país, además de las disputas con las autoridades tributarias. Como conclusiones tenemos, el informe detalla los cambios en las políticas contables y revelaciones de la compañía, lo cual indica un enfoque transparente y detallado en la presentación de sus estados financieros. Además,
la empresa ha identificado contingencias relacionadas con el impuesto a las ganancias, lo cual ha generado disputas con las autoridades fiscales y ha llevado a la empresa a reconocer una cuenta por cobrar por impuesto a las ganancias por un monto significativo. Finalmente, la auditoría realizada por la firma ha evaluado la capacidad de la empresa para continuar como negocio en marcha, considerando los impactos del COVID-19, las tensiones políticas y la problemática económica del país, además de las disputas con las autoridades tributarias. Como recomendaciones sugerimos a la empresa que debe mantener una comunicación clara y transparente con las autoridades tributarias, ello para resolver las disputas relacionadas con los impuestos a la minería y regalías. Una segunda recomendación es que la empresa debe continuar evaluando y actualizando sus políticas para administrar los riesgos financieros, incluyendo riesgos de mercado, de crédito, tasas de interés y liquidez, esto con el fin de garantizar una gestión efectiva de estos riesgos. Y por último, ofrecemos una recomendación para la empresa en la cual debe continuar evaluando y corrigiendo sus políticas para la presentación de información detallada sobre los pasivos, los riesgos de capital, los derivados implícitos, la jerarquía y el valor razonable de los instrumentos financieros. Como recomendaciones tenemos que la empresa debe mantener una comunicación clara y transparente con las autoridades tributarias, ello para resolver las disputas relacionadas con los impuestos a la minería y regalías. Una segunda recomendación es que la empresa debe continuar evaluando y actualizando sus políticas para administrar los riesgos financieros, incluyendo riesgos de mercado, de crédito, tasas de interés y liquidez, esto con el fin de garantizar una gestión efectiva de estos riesgos. Y por último, la empresa debe continuar evaluando y corrigiendo sus políticas para la presentación de información detallada sobre los pasivos, los riesgos del capital, los derivados implícitos, la jerarquía y el valor razonable de los instrumentos financieros.